Hablar sobre el metabolismo de los hidratos de carbono. Pero para poder empezar con el tema, vamos a tomar en cuenta unos aspectos importantes. Vamos a hablar sobre qué es el metabolismo. El metabolismo es un conjunto de reacciones bioquímicas que permite la extracción de energía. Entonces, cuando nosotros comemos, se lleva a cabo el proceso del metabolismo, que es donde nosotros le extraemos la energía. ¿A qué? Pues a la comida, al sustrato. Entonces, un conjunto, el metabolismo se produce mediante reacciones que convierten el sustrato en energía, y ese conjunto de reacciones se denomina vía o ruta metabólica. En el caso del metabolismo de los hidratos de carbono existen 3 diferentes rutas metabólicas. En un ratito más lo vamos a ver. Ahora, ¿qué es la oxidación y la reducción? Cuando un compuesto se oxida, estamos hablando que pierde electrones. Cuando se oxida, pierde electrones. En cambio, cuando se reduce este compuesto, quiere decir que va a ganar electrones. En la oxidación hay una pérdida de energía y en la reducción una ganancia de energía. Las enzimas son proteínas especializadas muy específicas. Cada enzima media una reacción del metabolismo diferente en concreto. No hay una sola enzima para todo el proceso o para todas las reacciones, sino que cada reacción va a tener una enzima en específico. El ATP. ¿Qué es el ATP? Pues el ATP es una moneda de energía. Es una moneda energética, que es por la cual se va a llevar a cabo el proceso para obtener esta energía de aquí. Esta energía nos va a servir más adelante en otras funciones que va a realizar la célula. El NAD y el FAD, por otro lado, van a ser transportadores de electrones. Esto quiere decir que van a captar los electrones, se van a cargar de energía y van a reducirse y vamos a tenerlos como NADH más H y FADH. FADH2 o FADH más H. Esto es cuando ya están cargados y ahora sí pueden llevar los electrones a la cadena de transporte de electrones para extraer la energía necesaria. Una vez que se oxiden, que dejen los electrones, vuelven otra vez a reducirse y eso hacen constantemente. Entonces, ya teniendo todos estos conceptos, ahora sí vamos a empezar con el metabolismo. La primera ruta metabólica en el proceso del metabolismo de hidratos de carbono va a ser la glucólisis. La glucólisis es la oxidación de la glucosa. Esto quiere decir que le va a sacar energía a la molécula de la glucosa. Entonces, en la glucólisis tenemos a la glucosa. ¿Cómo se va a llevar a cabo esto? Pues bueno, cuando nosotros comemos, cuando ingerimos comida, la comida pasa por nuestra boca, llega a nuestro estómago, en donde se deshace gracias a los ácidos de nuestro estómago y pasa a nuestro torrente sanguíneo. Una vez que está en el torrente sanguíneo, tenemos el sustrato. Y hay un pequeño trabajador, que vamos a poner así, que es la insulina. La insulina se va a encargar de agarrar la molécula, el sustrato, y meterlo a la célula. Tiene unos poritos la célula por donde puede meter la glucosa. Entonces es así como va a empezar nuestro proceso de la glucólisis. Son 8 reacciones en total en la glucólisis y se lleva a cabo en el citosol, en el espacio de la membrana. Entonces, tenemos nuestra glucosa, que va a ser nuestra primera reacción. Una vez que entró, ya tenemos nuestra glucosa. Entonces, esta va a ser nuestra molécula de glucosa.
La glucosa tiene 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cada carbono, la única regla es que debe de tener sus 4 enlaces. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4 enlaces, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Todos los carbonos tienen sus 4 enlaces. Entonces, ya que entró la glucosa a la molécula, digo a la célula, perdón, va a llegar la primera enzima. ¿Qué va a ser la primera enzima? Nuestra enzima se va a llamar hexocinasa. Ahí, hexocinasa. Todas las enzimas van a terminar en asa. Esa es lo que las diferencia de todos los demás. Las enzimas terminan en asa. En este caso, las enzimas sinasas van a llevar a cabo una reacción de fosforilación. ¿Qué quiere decir? Que le va a añadir un grupo fosfato de los 3 que tiene el ATP. En este caso entra ATP, toman la hexocinasa, le regala a la glucosa el grupo fosfato, pero le dice suelta un hidrógeno para que puedas atrapar el grupo fosfato. A la glucosa le conviene porque así va a tener más energía. Entonces, este grupo fosfato va a entrar aquí y este deja de llamarse ATP y se va a llamar ADP. ATP se llama porque tiene 3 grupos fosfatos, es el adenosintrifosfato, y si ya no tiene los 3 grupos fosfato, se va a llamar ADP, difosfato. Entonces, ya que llega la hexocinasa y le regala el grupo fosfato, se va. Y ahora esta va a dejar de llamarse glucosa, PO3. Ahora se va a llamar glucosa 6-fosfato. ¿Por qué 6-fosfato? Porque en el sexto carbono es donde tiene el grupo fosfato. ¿Ok? Entonces, para esta segunda reacción, donde tenemos a la glucosa 6-fosfato, va a llegar otra enzima que se llama fosfohexosa isomerasa. Lo que hacen las enzimas isomerasas es que tienen una reacción de isomeración. Por eso se llaman isomerasas. Entonces, ¿qué quiere decir que es una reacción de isomeración? Que va a reorganizar la molécula. ¿Para qué? Pues porque la idea es sacarle la energía y tienen que hacer algunos movimientos para poder debilitar así a la molécula. Pero entonces, ¿por qué le regaló la enzima pasada un grupo fosfato? Pues digamos que es como un engaño, para que se sienta más grande y no sienta o no se espere que las demás enzimas van a llegar a quitarle energía. Entonces, llega la enzima fosfohexosa isomerasa y hace algunos cambios en la molécula de la glucosa 6-fosfato. Esos cambios van a hacer que la molécula deje de llamarse glucosa 6-fosfato y ahora la vamos a llamar fructosa 6-fosfato. 6-fosfato por lo mismo que hablamos hace rato. Entonces, cambia un poquito la estructura de la molécula. Si vemos aquí, acá, en la glucosa, en este carbono teníamos 2 hidrógenos que son los que pasan acá arriba. Entonces, como necesita tener el carbono sus 6 enlaces, pues crea un doble enlace con el oxígeno. Y así tener sus 4 enlaces y estar estable. Entonces, para la fructosa 6-fosfato, que es nuestra reacción 3, llega otra enzima que se va a llamar fosfofructosinasa 1.
Como vimos hace rato, las enzimas sinasas van a tener una reacción de fosforilación. O sea que van a adherir, van a añadir otro grupo fosfato a la molécula. Entonces, nuevamente entra ATP, le regala un grupo fosfato a la molécula y deja de llamarse ATP y ahora se va a llamar ADP. Entonces, igualmente, como la vez pasada que le regalaron un grupo fosfato, le van a decir a la molécula, suelta una molécula de hidrógeno, suelta tu átomo de hidrógeno para poder añadirte el fosfato. Entonces, la fructosa acepta y se añade el grupo fosfato. Entonces, va a dejar de llamarse fructosa 6-fosfato. Esta enzima se va y ahora se va a llamar fructosa 1,6 bifosfato. 1,6 porque es la ubicación de los grupos fosfato, que es en el carbono 1 y en el carbono 6, y bifosfato pues porque son dos grupos fosfato. Entonces, ahora sí, para esta cuarta reacción va a llegar una enzima que se llama aldosa. La función que tiene la enzima aldosa es de escisión. ¿Qué quiere decir escisión? División. Escisión quiere decir división. Así es, para debilitar a la molécula de la fructosa, 1,3 bifosfato, llega la aldosa y le va a decir, toma, te voy a partir a la mitad para que estés más débil. Pero como soy bien buena onda, te voy a dejar un grupo fosfato en cada molécula y la misma cantidad de átomos. Entonces, ahora se va, ya que la aldosa partió la molécula a la mitad, se va muy contenta. Pero ahora vamos a tener dos moléculas diferentes. Vamos a tener un gliceraldehído 3-fosfato y una deshidroxiacetona fosfato. Entonces, ahora vamos a tener nuestras dos moléculas diferentes. Si nos fijamos, cada una se quedó con un grupo fosfato, pero pues son diferentes. Entonces las enzimas, para facilitarse el trabajo, pues tienen que hacer que las dos moléculas sean iguales. ¿Cómo lo van a hacer? Pues ahí es donde entra la siguiente enzima, que es nuestra reacción número 5. Nuestra reacción 5. Llega la enzima triosa fosfato isomerasa ¿qué reacción tienen las enzimas isomerasas? Pues van a reorganizar. Es una reacción de isomeración. Reorganizan. Pero ¿cuál de las dos va a reorganizar? Pues dice, para mí va a ser más fácil trabajar con dos moléculas de gliceraldehído que con dos de deshidroxiacetona fosfato. Entonces, lo que va a hacer es que esta deshidroxiacetona fosfato la va a convertir en gliceraldehído. Entonces, lo que hace es nada más, le añade un hidrógeno aquí, este carbono lo deja así. Entonces, ya va a tener dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, ya se va muy contenta la enzima. Ahora, para no escribir tanto,
voy a dejar esta misma, voy a escribir nada más una vez, pero vamos a saber que todas las reacciones van a ser por 2, porque son 2 moléculas iguales. Entonces, ya tenemos nuestro gliceraldehído 3-fosfato. Ahora, en nuestra reacción número 6, vamos a ponerlo acá arriba. Nuestra reacción número 6 va a llegar una nueva enzima, la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Deshidrogenasa. ¿Qué reacción van a tener las enzimas deshidrogenasas? Pues van a oxidar. Es decir, le van a quitar electrones. Va a oxidar a la molécula. Entonces llega la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa con un NAD y le dice, necesito cargarla de energía para podérmela llevar. Entonces, ¿qué te parece que te regalo otro? Llega con el NAD y el fósforo inorgánico. Entonces, le dice, ¿qué tal que te regalo otro grupo fosfato, pero tú me das los electrones que necesito? Tú me das la carga necesaria para yo poder cargar a mi NAD. Entonces el gliceraldehído, no muy contento, pues le cede esos electrones y se queda con el grupo fosfato. Entonces, ya, carga el NAD y ahora va a salir, sale NADH más H. Este se va a ir directamente a la cadena de transporte de electrones. Entonces, ya que se llevó los electrones necesarios, va a dejar de llamarse gliceraldehído 3-fosfato, porque ya la cambió completamente. Entonces, ahora vamos a tener, voy a cambiar esto para acá. Y vamos a tener 1,3 bifosfoglicerato. Bifosfoglicerato. Recordemos que 1,3 porque en el carbono 1 y en el carbono 3 tenemos los grupos fosfato. Entonces, ya que la anterior enzima se llevó lo que necesitaba, va a llegar una séptima enzima, nuestra séptima reacción. Va a llegar la enzima fosfogliceratosinasa. Fosfogliceratosinasa. Anteriormente dijimos que las sinasas van a tener una reacción de fosforilación. En este caso va a ser una fosforilación a nivel de sustrato. ¿Qué quiere decir esto? Para sacar ATP existen dos formas, la fosforilación a nivel de sustrato y la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es el último paso de la cadena de transporte de electrones y la fosforilación a nivel de sustrato quiere decir que va a sustraer la energía directamente del sustrato. Entonces, con eso nos podemos dar una idea de qué va a ser esta enzima. Va a llegar con un ADP que necesita cargar. Entonces le va a decir, dame tu grupo fosfato. Yo necesito tu grupo fosfato para poder cargar mi ADP. Entonces el ADP se lleva el ATP y se lleva el grupo fosfato y se carga. Entonces ahora vamos a tener que sale ATP. Pero recordemos que es por 2. Entonces salen 2 moléculas, salen 2 ATP. Y ahora, pues ya queda un poco débil la molécula, porque ya no tiene su grupo fosfato. Entonces, se va a llamar 3-fosfoglicerato.
3-fosfoglicerato, porque en el carbono 3 está el fosfato. Entonces, para esta octava reacción va a llegar la enzima fosfoglicerato mutasa. Fosfoglicerato mutasa. ¿Qué tipo de reacción va a tener esta enzima mutasa? Va a ser una isomeración. Recordemos qué quiere decir isomeración, quiere decir reorganización. La mutasa lo que va a hacer es que va a reorganizar no solo unos átomos de la molécula, sino que va a reorganizar un grupo funcional completo. Entonces, ¿qué va a hacer? Le va a decir, para evitar que las siguientes enzimas te sigan robando energía tan fácil, debes esconder tu grupo fosfato. Lo tienes a la orilla y ahí es muy fácil que se lo lleven. Entonces, yo te recomiendo que lo pongas en medio. Entonces, el fosfoglicerato dice, órale, me late la idea, y cambia este fósforo de aquí por este grupo de acá. Y ahora se va a dejar de llamar 3-fosfoglicerato y se va a llamar se va a llamar 2-fosfoglicerato, porque ahora el grupo fosfato pasó a estar en el carbono número 2. Y ya se va la fosfoglicerato mutasa y llega una novena enzima. Va a llegar la enzima número 9. Y pues enojada porque alguien le dijo que escondiera su grupo fosfato y ya no va a ser tan fácil que se lo robe, va a llegar la enolasa. La enolasa está muy enojada porque necesitaba ese grupo fosfato. Pero piensa y dice, bueno, ya sé qué puedo hacer para seguir debilitando a la molécula. Entonces, el tipo de reacción que tiene es de deshidratación. Así es, le va a quitar agua a la molécula para que esté un poco más débil. Entonces, le dice, te voy a robar tu hidrógeno de acá y tu grupo OH de acá, que si vemos son 2 hidrógenos y un oxígeno, que quiere decir H2O, o sea, agua. Entonces, la enolasa pues ya debilitó aún más a la molécula. Y ahora va a cambiar, ya no solo va a ser, ya no va a ser gliceraldehído, ya no va a ser 2-fosfoglicerato. Ya nada más se va a llamar fosfoenol piruvato. Ya vamos a tener este fosfoenol piruvato y en nuestra décima y última reacción va a llegar ahora sí la enzima piruvato sinasa y descaradamente se va a llevar el grupo fosfato que tenía la molécula. Entonces, tiene un ADP que se lleva el grupo fosfato y va a tener ATP. Entonces, pues ya, a la molécula no le quedan más, no tiene cómo más defenderse y pues se llevan su último grupo fosfato. Y ahora, lo único que vamos a tener, o el resultado de la glucólisis, va a ser el piruvato. Hay que mencionar que la última enzima le quita su grupo fosfato, pero pues le regala un hidrógeno para que no se sienta tan triste. Por eso aquí deja de ser CH2 y le ponemos CH3 porque le regala un hidrógeno. Y este es nuestro resultado de la glucólisis, pero recordemos que es por 2, vamos a tener 2 piruvatos porque fueron 2 gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, vamos a hacer un recuento. Se invirtió 2 ATP. En la reacción 1 y en la reacción 3 se invirtieron 2 ATPs.
Y de ganancia vamos a obtener 2 NADH más H, 4 ATP y los 2 piruvatos. Pero pues aquí invertimos 2 y ganamos 2, entonces nada más ganamos 2. Y esta es nuestra ganancia, este es nuestro resultado de la glucólisis. Una vez concluida la glucólisis, vamos a pasar al ciclo de Krebs. Pero el piruvato no puede entrar al ciclo de Krebs. Entonces, va a venir un conjunto de enzimas que se va a llamar piruvato deshidrogenasa. No es una sola enzima, sino que es un conjunto de 3 enzimas. Entonces, llega el piruvato deshidrogenasa con una coenzima A y un NAD. ¿Y qué va a hacer? Pues van a entrar en la reacción. Entonces, tenemos que el piruvato va a sufrir una descarboxilación oxidativa. ¿Qué quiere decir descarboxilación? Que el piruvato va a perder un grupo carboxilo, bueno, un grupo que es este de acá arriba, y oxidativa porque va a perder energía. Al desprenderse, este grupo pierde energía que se va a ir para cargar al NAD. Entonces, ya no se va a llamar piruvato, sino que va a entrar la coenzima A y se va a quedar esto de acá. Entonces vamos a tener un acetil coenzima A. Y ahora sí, este acetil coenzima A va a poder entrar al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs también se conoce como el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Se puede ver con cualquiera de los 3 nombres. Entonces, a diferencia de la glucólisis que se lleva a cabo en el citosol, el ciclo de Krebs se va a llevar a cabo en la mitocondria, en específico en la matriz mitocondrial, igual que la descarboxilación del piruvato que se va a llevar a cabo en la matriz mitocondrial. Entonces, el ciclo de Krebs va a necesitar un combustible para que pueda funcionar y ese combustible va a ser el acetil coenzima A, que es lo que resultó de la descarboxilación oxidativa del piruvato. Y va a constar de 8 reacciones nada más. La glucólisis, recordemos que eran 10 reacciones. El ciclo de Krebs nada más van a ser 8. Vamos a empezar. Ya sabemos que del piruvato obtuvimos el acetil coenzima A, que va a ser nuestro combustible para poder empezar el ciclo de Krebs. Y también vamos a tener otra molécula que va a ser el oxaloacetato. Entonces, en la primera reacción, en la reacción número 1 del ciclo de Krebs, vamos a tener estas 2 moléculas. Pero, pues va a ser un poco difícil trabajar con 2 moléculas diferentes. Entonces, va a llegar nuestra primera enzima, la enzima citrato sinasa. Sintasa, perdón. Entonces, esta enzima lo que va a hacer es que va a unir las 2 moléculas. Va a ser una sola molécula juntándolas. Pero, para poderlas juntar,
les va a regalar, entre comillas, una molécula de agua. ¿Por qué digo que entre comillas? Porque le va a decir, yo les guardo sus 2 átomos de hidrógeno y les dejo el oxígeno. Pero para que se puedan unir, también me voy a tener que llevar su coenzima A. Entonces, el citrato va a sacar, con los 2 hidrógenos que tiene acá, va a sacar la coenzima A más 2 hidrógenos. Y les va a dejar un hidrógeno. Entonces, ahora sí, ya se van a poder juntar las 2 moléculas. Y vamos a tener una sola, que se va a llamar citrato. Citrato. Recordemos que en la glucólisis obtuvimos 2 moléculas de piruvato. Por lo tanto, la descarboxilación oxidativa se dio 2 veces. Entonces, estas moléculas también se van a dar, este ciclo de Krebs también se va a dar 2 veces para cada una de las moléculas. Entonces, en la segunda reacción, en la reacción número 2, vamos a tener el citrato. Entonces, ya que tenemos nuestro citrato, va a llegar nuestra segunda enzima, que va a ser la aconitasa. La aconitasa, lo que va a pasar en esta reacción va a ser en realidad 2 reacciones en una, porque el citrato va a soltar una molécula de H2O, la va a soltar, la va a liberar, y citrato ya no se va a llamar citrato, se va a llamar de otra manera, pero inmediatamente vuelve a jalar las moléculas, la molécula, los átomos, pero los va a organizar en otro lugar. Entonces, son 2 reacciones en una sola. Pero para hacerlo más fácil, nada más la vamos a tomar como una. Entonces, ya no lo vamos a llamar citrato porque ya desacomodó su molécula, porque la enzima fue lo que hizo. Reacomodó la molécula. Entonces, ahora la vamos a tener de la siguiente manera. El principio va a ser el mismo. En este carbono, en el tercer carbono, vamos a tener así. En el tercero y en el cuarto es donde están los cambios. Y la molécula ahora va a dejar de llamarse citrato y se va a llamar isocitrato. Entonces, para esta tercera reacción, para el isocitrato va a llegar una tercera enzima que va a ser la isocitrato deshidrogenasa. Si recordamos un poquito en la glucólisis lo que decíamos de las enzimas hidrogenasas, van a hacer que se oxide la molécula, o sea, le va a robar electrones para poder cargar el NAD. Entonces llega la enzima con un NAD y muy descaradamente le quita un grupo carboxilo y 2 hidrógenos, que van a ser este de aquí y este de acá. Se los regala los hidrógenos, se los da al NAD para producir el NADH más H y que este vaya a la cadena transportadora de electrones, y también hace que suelte el CO, el grupo carboxilo, que si nos fijamos es una molécula es un átomo de carbono y 2 de oxígeno, que va a ser lo mismo que el CO2. Entonces, lo que hace el isocitrato deshidrogenasa es que roba los 2 hidrógenos para cargar el NAD
y les roba el grupo carboxilo. Entonces, en esta reacción sale NADH más H y CO2. Entonces, ya la molécula va a dejar de llamarse isocitrato otra vez. Recordemos que esto va a estar cambiando constantemente. Entonces, deja de llamarse isocitrato y ahora se va a llamar alfa-cetoglutarato. Ya. Entonces así se va a ver el alfa-cetoglutarato. Y llegamos a la reacción número 4. Entonces, en esta reacción va a llegar la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Vamos a ponerle igual deshidrogenasa para no escribir todo el nombre. Va a llegar la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Entonces, vamos a ver que igual que en la reacción pasada, la enzima es una deshidrogenasa. Entonces va a tener una reacción de oxidación. Le van a volver a robar electrones a la molécula. Entonces, llega con su NAD y le va a decir, te voy a quitar tus átomos de hidrógeno. Pero de aquí no tiene dónde sacarlos. Entonces, si recordamos la primera reacción, había salido una coenzima A con 2 hidrógenos. Entonces, como aquí no tiene de dónde robárselos, dice, bueno, yo me acuerdo que tú liberaste esto, de aquí te robo los 2 hidrógenos, pero ahora tengo este que necesito enlazar a algún lugar. Y lo que va a hacer es, ahora le va a quitar este grupo carboxilo de acá, lo va a sacar y va a meter la coenzima A. Entonces ahora, en esta reacción, van a salir NADH más H y nuevamente CO2. Porque este grupo carboxilo son un átomo de carbono y 2 de oxígeno. Entonces, ahora sí, se va la enzima. Y pasamos a la reacción número 5. Este deja de llamarse alfa-cetoglutarato y se va a llamar succinil coenzima A. Coenzima A porque ahora tiene la coenzima A enlazada. Pero ahora en esta reacción número 5 va a llegar la enzima que se llama succinilcoenzima A sintasa. Entonces, ¿qué va a hacer esta enzima succinilcoenzima A sintasa? Pues llega con un GDP y un fósforo inorgánico. Pero para poder cargar el GDP debe deshacerse de un oxígeno, bueno, de un grupo del grupo fosfato para poderlo cargar. Así no lo puede cargar. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues muy inteligente dice, bueno, te voy a regalar el fósforo inorgánico para que lo puedas meter y enlazar aquí. Tú sacas tu coenzima A, pero al mismo tiempo, cuando tú te enlaces el fósforo, yo te lo voy a poder robar. Entonces, lo que va a hacer es, le va a quitar esta coenzima A, le va a poner
le va a poner el fósforo inorgánico y nuevamente se lo va a llevar para poder cargar su GDP y poder así tener un GTP, que es lo equivalente a tener un ATP. Entonces lo que hizo la succinilcoenzima sintasa fue que le robó el grupo fosfato que le había regalado para poder cargar su GDP. Y obtuvo un un ATP, perdón. Ahora, ya que le robó, ya que la engañó completamente, pues va a dejar de llamarse succinilcoenzima A. Y vamos a pasar a nuestra reacción número 6, donde tenemos succinato. Entonces, pues ya el succinato ya está un poco débil. Ya no es tan fuerte como al principio porque ya extrajeron. Recordemos que en la tercera y en la cuarta reacción se extrajo un NADH por cada una, y en esta última, que fue en la quinta, se extrajo un ATP y una coenzima A, perdón. Entonces, pues ya está muy débil, ya no tiene tanta energía, pero aún así va a llegar una sexta enzima que se llama succinato deshidrogenasa. Otra vez, ya sabemos lo que significa deshidrogenasa, ¿verdad? Que le van a robar energía. Entonces, llega la enzima succinato deshidrogenasa, pero esta vez en vez de llegar con un paquete NAD, va a llegar con un paquete FAD. Entonces, igual que en el NAD, para poder cargar su paquete FAD necesita 2 átomos de hidrógeno. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues que le va a quitar uno aquí y otro acá. Entonces aquí va a dejar de tener 2 y aquí también. Y nada más va a tener 1, porque se los llevó para cargar el FAD y así poder tener un FADH más H. Entonces, ya que el succinato deshidrogenasa pudo cargar el FAD va a entrar directamente a la cadena de transporte de electrones. Entonces, se sale, en esta ocasión, sale FADH. Y pues va a dejar de llamarse succinato. Ahora se va a llamar fumarato. Fumarato. Vamos a quitarle aquí esto. Ponérselo mejor. H. Y si nos fijamos, aquí este carbono, este y este, pues nada más van a tener 3 enlaces. Anteriormente tenían 4. ¿Y qué dice la regla? Que debe de tener 4 enlaces para poder estar estable. Entonces lo que va a hacer es que va a crear un doble enlace. Van a crear un doble enlace estos dos carbonos. Entonces aquí crean un doble enlace para poder estar estables. Entonces en esta reacción número 7 va a llegar la enzima fumarasa. ¿Cuál va a ser qué es lo que va a hacer la enzima fumarasa? Pues les va a regalar una molécula de agua. Dice, oye, yo te veo muy débil, como que te hace falta tomar agüita. Te regalo una molécula de agua para que estés un poco mejor. Entonces, lo que va a pasar es que esta molécula se va a dividir y va a entrar una aquí. Vamos a hacerlo bien. Este va a entrar aquí y este va a entrar aquí. Entonces, otra vez vuelve a cambiar nuestra molécula y ahora se va a llamar malato. Entonces, vamos a acomodar aquí. Vamos a tener malato y vamos a cambiar un poquito esto. Este ya va a ser CH2 y este, como ya tiene otro enlace aquí, ya no necesita uno nuevo porque ya tiene dos enlaces acá y 2 acá. Y aquí va a quedar con un hidrógeno aquí y un grupo OH por acá.
Y pues tenemos que ya está estable. Y ahora, ¿qué va a pasar con el fumarato? Digo, con el malato, perdón. Pues llegamos a la reacción número 8, que es la última. Entonces, para este malato va a llegar la enzima malato. ¿Qué creen? Pues sí, deshidrogenasa. Esta enzima no tuvo compasión y le va a robar lo poco de energía que le quedaba a esta molécula. Entonces va a llegar ahora con un NAD listo para cargar. Y le dice, lo siento, me caes muy bien, pero necesito cargar mi NAD para sacarte la mayor energía posible y poder tener muchos ATP. Entonces, pues al malato no le queda de otra y deja que se lleve sus 2 hidrógenos. Y pues ya sabemos que el NAD se carga y queda NADH más H. Y se va pues directamente a la cadena de transporte de electrones. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de nuestro ciclo de Krebs? Bueno, del ciclo de Krebs, pues el resultado va a ser nada más y nada menos que, ¿qué creen? Esta molécula que tenemos aquí. ¿Se parece a alguna? Se parece al oxaloacetato. Porque como su nombre lo dice, el ciclo de Krebs es un ciclo. Entonces se van a estar repitiendo. Empezamos con el oxaloacetato y terminamos con el oxaloacetato. Y para que se pueda volver a llevar a cabo el ciclo de Krebs, necesita que entre un acetil coenzima A para poder empezar el ciclo otra vez. Entonces, vamos a hacer el recuento. Entonces, recordemos que vamos a tener 2 veces estas reacciones. ¿Por qué? Porque en la glucólisis obtuvimos 2 moléculas de piruvato que luego pasaron a ser 2 moléculas de acetilcoenzima A y cada una entra por su parte al ciclo. Entonces son 2 ciclos y por lo tanto, pues el resultado va a ser por 2. Entonces, tenemos que en la reacción número 1, en la reacción número 3, en la reacción número 4 y en la reacción número 8 sacamos NADH más H. Tenemos también que en la reacción número 6 sacamos un FADH más H. Tenemos también que en la reacción número 5 sacamos un GTP, que es el equivalente a un ATP. Y tenemos también que en la reacción número 3 y en la reacción número 4 sacamos también CO2. Entonces, en total tenemos 3 NADH más H. Bueno, contándolo ya por las 2 moléculas, vamos a ponerle 6. 6 NADH más H, 2 FADH más H, 2 ATP y 4 moléculas de CO2. Además de los 2 oxaloacetatos que van a volver a entrar al ciclo y van a volver a producir energía. Entonces, ¿qué va a pasar con el NADH y el FADH una vez que terminó el ciclo? ¿A dónde van? ¿Qué hacen con los electrones que tienen? Entonces, como nada más transportan energía y no la almacenan, pues ¿a dónde la van a llevar? Van a llevarla a la cadena transportadora de electrones. Vamos a hablar de esto. ¿Qué es la cadena transportadora de electrones? Pues es
la última de nuestras rutas metabólicas. O sea que aquí en esta cadena transportadora de electrones se van a aprovechar todos los electrones que se quedaron en el NAD y en el FAD para convertirlos en energía, en ATP. Entonces, tenemos la cadena Entonces, como ya dijimos, la cadena transportadora de electrones es la última vía del metabolismo. Tanto la cadena transportadora de electrones como el ciclo de Krebs se va a dar para el metabolismo de lípidos, no solo de la glucosa, sino que va a ser también para todo tipo de, para los demás metabolismos, para los metabolismos de las demás, de los lípidos, de las proteínas, de todo. Entonces la glucólisis es exclusiva de la glucosa, su nombre lo dice, glucólisis. Bueno, ya estamos en la cadena transportadora de electrones. ¿En dónde se da? Se da en las crestas de la membrana mitocondrial interna. Tenemos, haz de cuenta, tenemos nuestra, ay, qué fea. Tenemos nuestra mitocondria. Lo voy a dibujar un poco simple. Tenemos aquí, esta sería la membrana mitocondrial externa, que es la que está afuera. Tenemos también el espacio intramembranal, esta que es la membrana mitocondrial interna, y estos subidas y bajadas se llaman, las bajadas se llaman crestas. ¿Ok? Entonces, en estas crestas es donde se va a llevar a cabo la cadena transportadora de electrones. Va a constar de 4 complejos diferentes. Hay quienes dicen que son 5 porque cuentan la ATP sintasa como un complejo, pero pues dejémoslo en que son 4 y al final está la ATP sintasa, que va a formar parte de la fosforilación oxidativa. Como vimos hace rato, hay 2 formas de obtener ATP: la fosforilación del sustrato, fosforilación por sustrato, y fosforilación oxidativa. La de sustrato vimos que es sustraer directamente la energía del sustrato, y la fosforilación oxidativa en un momentito la vamos a ver. Entonces voy a borrar y voy a explicarlo un poquito más. Entonces vamos a ver. Vamos a poner que esta es nuestra membrana mitocondrial externa, el espacio intramembranal, que es el que está entre ambas membranas, nuestra membrana mitocondrial interna y nuestra matriz mitocondrial. Aquí recordemos que es donde se lleva a cabo el ciclo de Krebs. Entonces vamos a tener 4 complejos. 1, 2, 3, 4. Y vamos a tener nuestro ATP sintasa. Entonces vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle números. Va a ser el complejo número 1, el complejo número 2, el complejo número 3, el complejo número 4 y el ATP sintasa. Bueno, no me ocupo, pero se entiende más o menos. Además de esto, vamos a tener también aquí vamos a tener una coenzima Q10, o también se va a llamar ubiquinona, y de este lado
vamos a tener un citocromo C. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar en la cadena transportadora de electrones? Recordemos que anteriormente dije que el NAD y el FAD que ya están, o el NADH más H y el FADH más H que ya están reducidos, van a llegar a esta cadena de electrones, van a llegar el NADH más H. El NADH va a llegar al complejo número 1, ¿ok? Entonces va a llegar al complejo número 1, le va a depositar sus electrones, sus 2 electrones, y se vuelve a ir como NAD. Se vuelve a ir a pescar más electrones para poderlos regresar. Entonces, ya que dejó sus electrones, pues van a estar en el complejo número 1. Del complejo 1 van a pasar a la coenzima Q10. Vamos a ponerle aquí un electrón. ¿Ok? Entonces, esto ya. El NAD siempre va a llegar al complejo número 1. En cambio, el FAD va a llegar al complejo número 2. Entonces, el FADH más H va a llegar a este complejo número 2, igual que el NADH. Le va a dejar sus 2 electrones y se va a ir, se va a oxidar y va a ir a volver a buscar electrones para reducirse y repetir otra vez, venir a dejar sus electrones y se vuelve a ir, y así constantemente. Entonces, ahora que el FAD dejó en este complejo número 2, también pasan a la coenzima Q10. ¿Qué va a pasar de esta coenzima Q10? Bueno, lo que pasa con cada uno de los complejos es que cada uno va a tener más afinidad por los electrones que el anterior. Eso quiere decir que cada uno va a tener bueno, va a poder jalar, va a poder atraer a los electrones más que el otro para que se puedan ir con él. Entonces, si este, digamos, tiene un 3 para atraer electrones, pues este va a tener un 4. Entonces, pues los electrones se van al 4. Pero este tiene un 5, pues los electrones se van mejor al 5, y así sucesivamente. Entonces, cada que los electrones realizan el salto de un complejo a otro, van perdiendo energía. ¿Qué va a pasar con esta energía? Pues en la matriz mitocondrial vamos a tener protones, muchos protones. Aquí están nuestros protones. Entonces, pero pues ¿qué nos importan los protones? Pues bueno, conforme van librando o van perdiendo energía los electrones mientras brincan, el complejo 1, el 3 y el 4, que son los que están conectados con el espacio intramembranal y la matriz mitocondrial, van a poder bombear protones al espacio intramembranal. Entonces, ahora el espacio intramembranal va a tener protones. Los protones van a estar en contra del gradiente de concentración, que es la membrana mitocondrial. El gradiente de concentración está en la membrana mitocondrial. Pero pues la energía que liberan los electrones pues hace que los complejos bombeen protones. Entonces, una vez que los electrones pasaron a la coenzima Q10, van a pasar al complejo 3, que sería el succinato de perdón. Van a pasar nada más al complejo número 3. Del complejo número 3 van a pasar al complejo número 4. Por eso se llama cadena. Porque una cadena es un conjunto de sucesos que van uno tras otro tras otro. Entonces, son como pequeños eslabones que van unidos. Entonces, eso va a pasar. Los electrones pasan a la coenzima Q10 del complejo 1 y del complejo 2. De aquí van a pasar al complejo número 3. Del complejo número 3 van a pasar al citocromo y al citocromo C, y del citocromo C van a pasar al complejo número 4. Entonces, ya que llegaron al complejo número 4, van a salir y se van a unir, cada electrón se va a unir con media molécula
de O2. Más bien, cada 2 electrones, o sea, los 2 que dejó el NAD, que son 2 hidrógenos, se van a unir, bueno, media molécula de O2, que va a ser con un O nada más. Entonces, si tenemos 2 hidrógenos, pues tenemos que vamos a liberar agua. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar. Pero pues no obtuvimos ATP. Se supone que los electrones eran para obtener ATP, ¿no? Pues bueno, ahí viene la otra parte. Entonces, recordemos que cada uno de los que estos tres complejos están conectados con la membrana mitocondrial y con el espacio intramembranal, bombearon electrones, protones, perdón. Entonces tenemos muchos protones. Obviamente el NAD va a bombear va a bombear más protones que el FAD. Es por eso que el NAD vale más que el FAD, tiene más ATP que el FAD, es el equivalente. Entonces, cuando tenemos los protones en el espacio intramembranal, pues están en contra del gradiente de concentración y es donde entra el ATP sintasa, que es lo que va a hacer que ahora los protones van a pasar por aquí, van a ir al gradiente de concentración, se van a ir por el ATP sintasa y al momento de que los protones pasen para acá, se va a producir energía, se va a producir ahora sí el ATP. Entonces, los electrones los necesitamos para que al liberar la energía bomben protones al espacio intramembranal y así, de ahí, con ayuda de la ATP sintasa, regresen a la matriz mitocondrial y produzcan ATP. El ATP sintasa es como un conjunto de engranes que cuando se activan, pues empiezan a girar. ¿Qué pasa cuando empezamos a girar unos engranes? Pues empieza a haber energía, ¿no? Empieza a funcionar, no sé, pues cualquier cosa que tengamos a los engranajes. Entonces es lo mismo que va a funcionar que va a pasar con el ATP sintasa. Al pasar los protones por aquí, se va a iniciar los engranajes y va a empezar a girar y a producir energía. Se cree, se dice que en el complejo 1 bombea 4 protones, el complejo 3 bombea 4 y el complejo 4 bombea nada más 2 protones, perdón. Entonces, si el NAD entra en el complejo 1, va a bombear en total 4, 4 y 2, que son 10. El NAD va a bombear 10. Y el FAD, que entró en el complejo 2, pues no va a tener estos 4. Entonces nada más va a tener estos 4 y estos 2, que van a ser 6. Entonces, cada 4 protones que pasan por el ATP sintasa van a formar un ATP. Entonces, si lo tomamos de esa manera, el NAD, si pasa cada 4, dividimos 10 entre 4 y nos va a dar 2.5. Y el FAD nos va a dar 1.5. Ese sería como un poco más exacto de cuántos ATP nos da el NAD y cuántos FAD. Pero es más fácil decir que el NAD nos da 3 ATP, mientras que el FAD nos da solo 2 ATP. Entonces, voy a borrar esto para hacer un breve resumen. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que vimos hoy entonces? Vimos que las 3 rutas metabólicas de la glucosa son la glucólisis. Mediante esta ruta vamos a obtener el piruvato. Vamos a obtener también 2 NAD.
Y vamos a obtener también 4 ATP, bueno, 2 ATP. 2 piruvatos, 2 NAD y 2 ATP. Esto fue lo que nos dejó la glucólisis. El ciclo de Krebs, por otro lado, nos dejó bueno, vamos a contarlo como 2 porque son 2 piruvatos. 2 ATP, 2 FAD y 6 NAD. Y vamos a contar también las moléculas de CO2 que van a ser 4 CO2. Entonces, de aquí, pues este ATP ya se puede aprovechar. Este ATP ya se puede aprovechar. Y el piruvato va a entrar al ciclo de Krebs mediante la descarboxilación oxidativa. Este NAD, estos NAD y estos FAD van a ir directamente a la cadena de transporte. De electrones, donde van a hacer que se bombeen protones, que esos protones pasen por la ATP sintasa y generen ATP. Entonces tenemos que un NAD va a generar 3 ATP y un FAD va a generar 2 ATP. Y ahora sí, estos ATP se pueden ya utilizar para otras funciones. Y eso es más o menos, bueno, eso es en resumen lo que pasa con el metabolismo de los hidratos de carbono.